Encontré a mi madre biológica y deseé no haberlo hecho. Siempre supe que era adoptado. Mis padres, Roberto y Clara, nunca me lo ocultaron. Crecí escuchando su hermosa historia, de cómo me habían elegido, de cómo era su milagro, y por muchos años, eso fue suficiente. Pero hay una curiosidad innata en nosotros, una necesidad de saber de dónde venimos. La primera vez que sentí esa punzada fue a los 11 años, en clase de biología. Mientras todos se encontraban parecidos con sus padres, yo miraba a los míos y no veía ningún reflejo. Roberto alto y de ojos verdes, Clara, menuda y rubia, y yo, moreno, de ojos oscuros. Esa noche me pregunté por primera vez quién me había dado estos rasgos. Fue una simple pregunta infantil, pero la semilla quedó plantada. Con los años, esa semilla germinó. En la adolescencia, el vacío de no tener un origen conocido se hizo más grande. No era falta de amor por mis padres, los adoraba, pero una parte de mi identidad estaba incompleta. A los 18, les pregunté por mi madre biológica. Vi el miedo en sus ojos. Me dijeron que la adopción fue cerrada, que solo sabían que era muy joven y que me había entregado buscando una vida mejor para mí. Les aseguré que ellos eran mis únicos padres, y lo sentía de verdad, pero mi necesidad de saber era ya imparable. Intenté ignorarlo. Me enfoqué en mi carrera, me casé con Andrea, una mujer maravillosa, y tuvimos a nuestra hija, Sofía. Cuando la sostuve por primera vez y vi mis propios ojos en su carita, algo se rompió dentro de mí. Por primera vez me vi reflejado en alguien, y eso desató un torbellino de preguntas sobre mi madre biológica. ¿Sintió ella lo mismo? Me miró a los ojos antes de despedirse. Lloró. Las noches se convirtieron en un laberinto de escenarios imaginarios. Andrea notó mi obsesión. Me pasaba horas en foros de adopción, viendo reencuentros llenos de lágrimas y sintiendo una envidia que me avergonzaba. Una noche me encontró frente a la computadora a las 3 de la madrugada y me dijo: si necesitas hacer esto, te apoyo. Pero prométeme que, encuentres lo que encuentres, recordarás que tienes una familia que te ama aquí y ahora. Esas palabras fueron el permiso que necesitaba para empezar la búsqueda que, sin saberlo, terminaría destruyéndome. Comencé con los registros de adopción. Contraté a un abogado y, tras meses de papeleo, obtuve una pista mínima en mi madre biológica. Tenía 16 años cuando nací. No había rastro del padre. Era poco, pero era un inicio. Luego vinieron las pruebas de ADN en Subi, mis resultados a todas las plataformas posibles, y esperé. Cada día revisaba obsesivamente, construyendo árboles genealógicos de desconocidos, convirtiéndome en un detective privado de mi propia historia. Mis padres adoptivos veían mi obsesión con una tristeza palpable. Clara lloraba a escondidas. Roberto intentaba advertirme que algunas respuestas es mejor no encontrarlas. Yo les aseguraba que nada cambiaría, sin darme cuenta de que ya les estaba mintiendo. Yo mismo ya había cambiado. Pasaron 2 años de frustración y callejones sin salida. Parecía que mi madre era un fantasma, hasta que una mañana de martes llegó una notificación de 23 and de mí, un pariente cercano. Compartíamos un 25% de ADN en un medio hermana. El perfil era de una mujer llamada Valentina, de 32 años, que vivía en mi misma ciudad. Lo supe al instante. Teníamos la misma madre. Le escribí un mensaje con manos temblorosas. La respuesta tardó 3 días, que parecieron una eternidad. Fue breve pero impactante. Sé quién eres. Mi madre me habló de ti. Dame tiempo para pensar. Ella sabía de mí. Yo no era un secreto completamente enterrado. La esperanza me inundó. Una semana después, Valentina aceptó reunirse conmigo. Cuando me envió una foto para reconocerla, el mundo se detuvo. Era como mirarme en un espejo femenino. Teníamos los mismos ojos, la misma sonrisa. Éramos familia, sin duda alguna. El día del encuentro, mi corazón latía desbocado. Cuando entró al café y se quitó las gafas de sol,
Nos quedamos mirándonos en silencio. Entonces, ¿eres real?, dijo en un susurro. Le hice 1000 preguntas. Me contó que nuestra madre se llamaba Patricia, que tenía 48 años, una exitosa carrera, un esposo y 3 hijos más, y que vivía a menos de 20 kilómetros de donde yo había crecido. Mi voz se quebró al preguntar: ¿sabe que la estoy buscando? Valentina desvió la mirada. Ansi, ella no quiere verte. Las palabras me dejaron sin aire. ¿Por qué? Logré decir: es complicado, respondió. Tiene una vida, una familia. Su esposo no sabe de ti. Eres un capítulo que ella cerró hace mucho tiempo. Pero soy su hijo, susurré, sintiéndome patético. Lo sé, dijo ella con lágrimas en los ojos. Pero mamá es tan difícil. Cuando se lo conté, se puso histérica. Me pidió que dejara el pasado enterrado. Me contó que Patricia quedó embarazada a los 16, que sus padres la enviaron a un hogar para madres solteras y que solo me tuvo en brazos unos minutos antes de que me llevaran. Cuando le pregunté por mi padre biológico, Valentina palideció. Sobre eso, a mamá nunca habla. Es lo único que me ha prohibido preguntarle. Su tono me heló la sangre. Había un secreto oscuro allí. Nos despedimos con la promesa de seguir en contacto. Me aferré a la pequeña esperanza de que Valentina pudiera convencerla, pero la imagen perfecta de mi madre arrepentida se desmoronaba. Era una mujer que me veía como un error del pasado. Las siguientes semanas, Valentina y yo nos escribimos sin parar. Me envió fotos de su infancia y yo buscaba desesperadamente cualquier parecido. Creo que nunca superó lo que pasó contigo, me escribió una noche. En tu cumpleaños siempre estás rara, distante. Esas palabras reavivaron mi esperanza. Si aún le dolía, quizás aún había una oportunidad. Le pedí que le entregara una carta. Pasé días escribiéndola, contándole de mi vida, de su nieta Sofía, diciéndole que no quería destruir su mundo, solo necesitaba la verdad. Valentina le dio la carta. Esperé en un mes. Nada, lo siento, me escribió al fin. La leyó, lloró, pero la respuesta sigue siendo no. Dice que es mejor para todos que dejes esto en paz. Debí haber parado ahí. Debí haber aceptado que algunas puertas se cierran por una razón. Pero mi obsesión era total. Necesitaba verla, aunque fuera de lejos. Y Valentina, en un acto de compasión o debilidad, me envió la dirección de Patricia. La primera vez que vi la casa de Patricia, me quedé sentado en mi auto durante 2 horas, estacionado a media cuadra. Tenía las manos tan aferradas al volante que los nudillos se me pusieron blancos. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con un jardín impecable y 2 autos en el garaje. La clase de casa que grita: familia feliz y exitosa. La clase de casa donde podría haber crecido si ella se hubiera quedado conmigo. Ese pensamiento me atravesó como un cuchillo. No vine aquí para sentir lástima de mí mismo, me dije. Vine solo para verla. Tan solo necesito verla una vez. Pero ese día no pasó nada. Nadie entró ni salió. Me fui sintiéndome como un acosador patético, avergonzado de mí mismo, pero incapaz de parar. Volví al día siguiente, y al siguiente aprendí sus horarios. Patricia salía a las 7 de la mañana, vestida impecablemente, y regresaba a las 6. Los fines de semana, a veces la veía en el jardín con su familia, un esposo alto, 2 hijos adolescentes, una vida perfecta de revista. La observaba desde la distancia, memorizando cada detalle, cómo caminaba, segura, con la espalda recta, cómo se recogía el cabello, cómo le sonreía a sus hijos, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, como si estuviera actuando un papel. Valentina descubrió lo que estaba haciendo y me rogó que parara. Esto no es sano, me escribió. Estás obsesionado. Busca ayuda, pero deja de acecharla así. Tenía razón. Lo sabían Andrea también, mis padres también. Todos veían cómo me estaba desmoronando, cómo la búsqueda me estaba consumiendo, pero era una adicción. No podía parar. Entonces, una tarde de jueves, tomé la decisión
que cambiaría todo. Esperé a que llegara a casa. Vi a su esposo salir con los niños. Ella estaba sola. Era mi oportunidad. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Toqué el timbre antes de poder arrepentirme. Escuché pasos. La puerta se abrió. Patricia estaba ahí, de pie frente a mí, real por primera vez. Era más baja de lo que imaginaba, con el cabello castaño cortado en un estilo elegante. Tenía mi misma nariz, mis mismos labios, la misma forma de las cejas. Era innegable. Era mi madre. Nos miramos un momento que pareció congelado en el tiempo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos se abrieron con terror puro. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Hola», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Soy Mateo Antú, tu hijo». Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. «No», dijo, su voz temblando. «No, no, no, puedes estar aquí. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Necesito hablar contigo», le dije, intentando mantener la calma. «Solo 5 minutos. Por favor, he esperado 32 años. Solo 5 minutos». «Esto no está bien», respondió, mirando nerviosa hacia la calle. «No puedes presentarte en mi casa así. Esto es... Anne, esto es acoso». La palabra me golpeó como una bofetada. «Solo quiero respuestas», insistí, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no quieres verme? ¿Qué hice para que me odies tanto?» «No te odio», dijo, y vi un dolor genuino en su rostro. «Pero no puedes estar aquí. Mi familia, mi esposo, no saben. Mis hijos no saben. Esto destruiría todo». «¿Y qué hay de mí?», pregunté, con la voz rota. «No importo nada. Soy tu hijo. Existo. No puedes pretender que nunca nací». Ella se cubrió el rostro con las manos. Cuando las bajó, sus ojos estaban duros, casi crueles. «Fuiste un error», dijo, cada palabra tan fría y cortante como el vidrio. «Un error de adolescente que corregí de la mejor manera que pude. Te di a personas que podían cuidarte bien. Hice lo correcto y seguí adelante con mi vida. Tú deberías hacer lo mismo». El mundo se detuvo en un error que corrigió, como si yo fuera un problema matemático. «Pero tengo preguntas», logré decir, sintiendo que me ahogaba. «Necesito saber mi padre, las circunstancias, mi historial médico, algo, cualquier cosa». «No», dijo firmemente, «no voy a abrir esa caja. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Te dieron buenos padres, tuviste una buena vida. Eso debería ser suficiente», repetí, la voz subiendo sin control. «¿Cómo puede ser suficiente no saber de dónde vengo? ¿No saber quién soy realmente?» «Eres quien elegiste ser», respondió. «Tu identidad no está en tu ADN, está en las personas que te criaron, en las decisiones que tomaste. Yo solo fui un recipiente temporal, a nada más». Esas palabras fueron demasiado. Algo se rompió dentro de mí. «¿Un recipiente?», dije, casi gritando. «¿Así es como piensas en esto? Te llevé dentro durante 9 meses. ¿Y no significó nada para ti?». Por primera vez, vi una grieta en su armadura. Sus ojos se humedecieron. «Significó todo», susurró. «Por eso no puedo hacer esto. Por eso necesito que te vayas y nunca vuelvas. Algunos dolores son mejor mantenerlos enterrados. Dame algo», supliqué. «Dime algo sobre mi padre. Dime por qué me diste en adopción. Dime cualquier cosa que pueda ayudarme a entender». Ella cerró los ojos respirando profundamente. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Tu padre», comenzó, su voz apenas audible, no fue mi decisión. No fue amor adolescente ni un accidente consensuado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?». El mundo se inclinó. Entendí perfectamente. El frío que sentí vino desde lo más profundo de mí, desde un conocimiento terrible. «No», susurré. «No, por favor, no me digas eso». «Era el hermano de mi padre», continuó, las palabras saliendo como si le doliera pronunciarlas. «Mi tío tenía 32 años. Yo tenía 15 cuando comenzó.
16 cuando quedé embarazada. Mis padres pensaban que era de un novio de la escuela. Solo yo sabía la verdad. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo que iba a vomitar. No podía ser verdad. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los 90, familia católica conservadora, el honor familiar, la vergüenza, el miedo. ¿A quién le iba a decir?, respondió, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía 16 años y estaba aterrorizada. Cuando mis padres descubrieron el embarazo, inventé una historia. Me enviaron lejos. Mantuve el bebé. Te di en adopción, porque cada vez que te miraba, veía su cara, veía lo que me hizo. No podía quedarme contigo. Cada palabra era una puñalada. Yo era un recordatorio viviente de su violación. Mi existencia era insoportable para ella. Lo siento, dije, sin saber por qué me disculpaba. Por existir, por haberla buscado y forzarla a revivir todo esto. Yo también, respondió, pero ahora entiendes por qué no puedo verte. Construí una vida nueva. Tuve hijos que fueron producto del amor. Superé lo que me pasó, pero verte me devuelve a ese lugar oscuro. No puedo volver ahí. ¿Y él?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Qué pasó con él? Murió hace 10 años. En cáncer murió, sin que nadie supiera nunca lo que era realmente. Yo solo sentí alivio de que finalmente se había ido. Nos quedamos en silencio, el peso de las revelaciones colgando entre nosotros. Todo lo que había imaginado, todas mis fantasías, se habían desmoronado. Necesito que te vayas ahora, dijo finalmente, y que nunca regreses. No le digas a nadie lo que te conté. Es mi secreto, mi carga, no tuya. Pero es parte de mi historia, protesté débilmente. No, dijo con firmeza. Tu historia comenzó cuando Roberto y Clara te llevaron a casa. Lo que vino antes no te define a menos que tú lo permitas. Por favor, Mateo Ann, por favor, déjame en paz. Me fui de ahí en shock, caminando como un autómata hacia mi auto. Me senté detrás del volante, mirando la nada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Había venido buscando respuestas, las había conseguido, y ahora deseaba desesperadamente poder devolverlas, borrarlas de mi memoria, volver a la ignorancia. Mi padre biológico había sido un monstruo, y yo llevaba su ADN, su sangre, su legado corriendo por mis venas. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Solo tengo imágenes borrosas de conducir en piloto automático y entrar en casa. Andrea estaba en la sala. En cuanto me vio, supo que algo terrible había pasado. Mi cara debía ser un reflejo del horror que sentía. ¿Qué hiciste?, preguntó. ¿La buscaste? ¿Fuiste a verla? No pude hablar, solo asentí y me derrumbé. Caí de rodillas, sollozando como nunca antes. Andrea corrió a abrazarme mientras me desmoronaba. ¿Qué te dijo?, susurró. No podía pronunciar las palabras. Si lo hacía, se volverían reales. Pero Andrea merecía saberlo. Entre sollozos, le conté todo, sobre Patricia, su rechazo, y la terrible verdad que me reveló. Vi el horror en el rostro de Andrea, las lágrimas en sus ojos. Me abrazó más fuerte, como si pudiera protegerme de algo que ya me había roto por dentro. Dios mío, susurraba, lo siento tanto, mi amor. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormimos. Yo repetía las mismas preguntas en un círculo sin fin. ¿Llevaba la maldad en mi genética? ¿Era mi existencia la continuación de un crimen? Andrea me aseguraba que no, que yo era mi propia persona, que mi vida demostraba quién era. Pero sus palabras no podían calmar la tormenta en mi cabeza. Al amanecer, tomé una decisión. No se lo diría a mis padres, a Roberto y Clara. No podía destruir la historia que habían construido para mí. No podía romperles el corazón. Esta era mi carga, y solo mía. Pero guardar el secreto fue más difícil de lo que imaginaba. Cada vez que miraba a mi hija Sofía, cada vez que mis padres me abrazaban, sentía la mentira latiendo dentro de mí. Empecé a investigar obsesivamente sobre genética y comportamiento. Me quedaba despierto hasta la madrugada, leyendo estudios,
La mayoría decían que el ambiente es más importante que los genes, pero siempre había sin embargo, que alimentaba mis peores miedos. Me volví paranoico. Si le gritaba a Sofía, ¿era una señal de algo oscuro en mí? Mi frustración con Andrea era el comienzo de algo peor. Empecé a cuestionar cada emoción negativa. Andrea notó cómo me estaba consumiendo. Necesitas hablar con un profesional, me suplicó. Encontré un terapeuta y todo salió. Lloré frente a un extraño, como no lo había hecho ni con mi esposa. La verdad sobre tus orígenes no te define, me dijo. Pero el secreto te está envenenando. Tenía razón, pero no podía compartirlo. Se sentía como traicionar a Patricia y contaminar a mi familia. Entonces, Valentina, mi media hermana, me contactó. Necesitamos hablar. Es sobre mamá y sobre ti. Nos vimos en el mismo café. Estaba agitada. Mamá me contó que fuiste a casa. Dijo, estaba furiosa, pero también me dijo algo más. Algo que necesitas saber. Mi estómago se revolvió. ¿Qué más podría haber? Ella respiró hondo. Me contó la verdad, Ann. Y algo que no te dijo. Algo sobre por qué realmente no puede verte. Le dije que ya lo sabía todo. No lo sabes todo, insistió. Mamá está enferma. Tiene un trastorno de estrés postraumático complejo que nunca trató. Ha luchado con depresión severa durante décadas. Verte no solo le causa dolor, literalmente la pone en riesgo. Su psiquiatra le dijo que evitarte era médicamente necesario para su estabilidad. Cada palabra era un golpe. Su rechazo no era por dolor o conveniencia. Mi presencia podría ser fatal para ella. Pero hay más, continuó Valentina, con lágrimas en los ojos. Cuando estaba embarazada de ti, intentó terminar el embarazo varias veces. Tomó pastillas, se lastimó. Nada funcionó, aun cuando naciste sano. Sintió que era un castigo cósmico. Sentí que el mundo se derrumbaba. No solo no fui querido, mi existencia fue activamente rechazada desde antes de nacer. ¿Por qué me dices esto?, pregunté en un susurro. Porque necesitas entender que nada de esto es sobre ti, respondió, tomando mis manos. No es que no merezcas amor, es que tu existencia está unida al peor trauma de su vida, de una manera que no tiene solución. Necesitas aceptarlo para poder sanar. Le pregunté por su relación con ella. Ann sonrió con tristeza. Nuestra relación no es normal, es funcional. Ella está presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Yo siempre supe que había un dolor que la mantenía a distancia. Ahora sé que ese dolor eras tú, Ann, no tú como persona, sino lo que representas. El café a nuestro alrededor bullía de vida, ajeno a nuestra pequeña tragedia. Hay una cosa más, dijo Valentina, sacando un sobre. Mamá me pidió que te diera esto. Es toda la información médica que pudieras necesitar. Historia familiar de enfermedades, ese tipo de cosas. Dice que es lo único que puede ofrecerte y que después de esto, necesita que la dejes ir. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era un informe clínico de mi propia existencia, despojado de cualquier emoción. ¿Y tú?, le pregunté. ¿También necesitas que desaparezca? Ella negó con la cabeza. No, Ann, eres mi hermano. Si quieres, podemos conocernos. Pero tiene que ser sin ella. Nunca podremos ser una familia completa. Acepté, sabiendo que no sería suficiente para llenar el vacío que Patricia había dejado. Esa noche, abrí el sobre. Dentro, además de historias médicas, encontré otra bomba. Mi padre biológico, el monstruo que me concibió, tenía antecedentes de esquizofrenia en su familia. Su padre y 2 de sus hermanos. Había un marcador genético que aumentaba el riesgo. Y yo lo llevaba. Unas pruebas genéticas que Patricia había hecho discretamente lo confirmaban. Ann tenía el marcador. No significaba que fuera a desarrollar la enfermedad, pero mi riesgo era mucho mayor. Me quedé mirando los papeles durante horas. No solo era el producto de un acto terrible, y había sobrevivido a intentos de terminar el embarazo,
También llevaba en mi ADN el potencial de una grave enfermedad mental. ¿Era esto lo que buscaba? ¿Respuestas? ¿Verdad? ¿Identidad? Gracias por acompañarme en esta parte de mi historia. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo, y buscar ayuda profesional puede hacer una gran diferencia. Fue el más feliz de nuestras vidas. Habíamos intentado tener hijos durante años. Cuando nos dijeron que podíamos adoptarte, sentí que el universo nos daba un regalo. No un niño cualquiera, a ti, específicamente a Chi. Pero no sabías quién sería, protesté. Todo niño es una apuesta, respondió. La paternidad no es sobre certezas, es sobre amor incondicional. Y Clara y yo te hemos amado incondicionalmente desde el primer segundo. Nada de lo que descubras sobre tu biología cambiará eso jamás. Sus palabras me rompieron. Lloré en sus brazos como no lo hacía desde niño, liberando algo del veneno que me consumía. Esa noche les conté todo. Vi el horror en sus rostros, la ira hacia el hombre que me concibió, la compasión por Patricia, pero sobre todo, vi amor inquebrantable hacia Mía. Nada de esto te define, dijo Clara firmemente, sosteniendo mi rostro. Eres el niño que criamos con amor. Eres el hombre que elegiste ser. Eres nuestro hijo, al fin de la historia. Quería creerle desesperadamente, pero el conocimiento ya estaba ahí, permanente e inamovible. En los meses siguientes, empecé el difícil trabajo de integrar esta nueva información. Mi terapeuta me ayudó a entender que conocer mi historial médico era útil, que podía estar atento sin volverme paranoico, que el riesgo genético aumentaba mi probabilidad del 1% a quizás 5. Las probabilidades seguían a mi favor. Aprendí a separar los hechos de mi origen, de mi identidad actual. Sí, fui concebido en circunstancias horribles y llevo ciertos riesgos, pero también fui criado en amor. Construí una vida buena. Soy un buen esposo y padre. Ambas cosas podían ser verdad. Valentina y yo mantuvimos contacto y desarrollamos una relación de hermanos, aunque siempre con la sombra de Patricia. Conoció a Andrea, a Sofía y a Roberto y Clara, quienes la recibieron con calidez. A través de ella, conocí a mis otros medio hermanos, pero como un amigo de la familia. Ellos nunca sabrían la verdad. A Patricia no la volví a ver. Respeté su decisión, porque entendí que su rechazo era autopreservación, no un juicio sobre mi valor. Pero entenderlo no eliminaba el dolor. Hay días en que veo madres con sus hijos y siento una punzada, la fantasía de lo que pudo haber sido. El primer cumpleaños de Sofía fue difícil. La vi jugando con Clara, su abuela en todos los sentidos, y pensé en cómo Patricia nunca conocería a esta niña extraordinaria. Tuve que hacer las paces con ser un desconocido para la mujer que me dio la vida. Andrea se mantuvo a mi lado. Hubo momentos en que pensé que mi obsesión destruiría nuestro matrimonio, pero ella me sostuvo y me recordó cada día porque nuestra vida era real y valiosa. No puedes cambiar como empezaste, me dijo una noche, pero puedes elegir cómo continúa. Puedes ser la víctima o el sobreviviente que construyó algo hermoso a pesar de todo. Tú decides en qué enfocarte. Y tenía razón, elegí enfocarme en lo que tenía. Elegí a Roberto y Clara como mis verdaderos padres. Por gratitud profunda, elegí ver a Sofía como mi oportunidad de ser el padre presente que nunca tuve. Elegí a Valentina como la familia que gané, pero algo se rompió en mí con esta búsqueda. Una inocencia que nunca recuperaré. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nunca hubiera buscado? Tendría preguntas, pero también tendría paz. No cargaría con este peso. Pero no puedo desconocer lo que sea la caja de Pandora. Una vez abierta, no se puede cerrar. Las respuestas vinieron con un costo que nunca anticipé. Y aquí está la verdad más cruel. Incluso sabiendo todo, una parte de mí no se arrepiente de haber buscado. Porque los humanos necesitamos saber, necesitamos la verdad, incluso cuando nos destruye. Hace una semana, Valentina me escribió
Patricia fue diagnosticada con cáncer. Me preguntó si quería enviarle buenos deseos. Tardé 2 días en responder. Finalmente escribí en Dial que le deseo paz, que espero que se recupere y que entiendo, no sé si le pasó el mensaje, y he aprendido a estar bien con no saberlo. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Roberto me dijo algo la semana pasada. ¿Sabes qué es lo más valiente que has hecho? No fue buscar respuestas, fue decidir seguir siendo un buen hombre después de obtenerlas. Elegiste ser amable. Eso es valentía real. Quiero creer que tiene razón. Quiero creer que las elecciones que hago cada día importan más que mi ADN. Algunos días lo creo. Otros me miro en el espejo y busco rasgos del monstruo que me concibió y me pregunto si está ahí. Es autodestructivo, lo sé, Ann, pero saber de dónde vengo me robó la capacidad de mirarme con neutralidad. Esta es la verdad que nadie te dice, Ann. Las respuestas pueden ser más pesadas que las preguntas. El conocimiento no siempre trae paz. Comparto mi historia no para recibir lástima, sino como advertencia. A veces el pasado está enterrado por buenas razones, pero también hay valor en la verdad, incluso la dolorosa. Hay fuerza en sobrevivir al conocimiento que pensaste que te destruiría. No sé si hice lo correcto, pero sé esto: soy más que mi origen, soy más que mi ADN, Ann. Soy las personas que me criaron con amor, soy el hombre que elegí ser, soy el padre que decidí ser. Y eso, al final, tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tengo. Gracias por escuchar.